Oscuridad, nada más, es un temor que sentimos los seres humanos al experimentar entornos sin luz y con incertidumbre. Muchos autores han plasmado este miedo primigenio en sus escritos. Sin embargo, la sensación del terror no se compara con los hechos acontecidos hace años, cuando era solo un adolescente de 12 años. Todo ocurrió en casa de mi abuela materna. Jamás había pasado tanto tiempo en esa casa hasta ese día. La mala suerte al parecer maldijo ese día y me condenó a vivir una noche de horror. Era un día como cualquier otro. Me había levantado de un sueño que no lograba recordar del todo, y vi a mi madre entrando al cuarto diciéndome que me alistara, ya que iríamos a la casa de mi abuela. Tras llegar y pasar toda la tarde, me quedé durmiendo en esa casa en una habitación completamente oscura. La luz se había ido y no volvería hasta mañana. Mi abuelita ya se encontraba descansando y mi abuelito se había ido a un bar con unos cuantos amigos, posiblemente no volvería hasta la mañana del miércoles. Entonces, yo me haría responsable de cuidar a mi abuela esa noche. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Había hecho lo mismo mi abuelita. Mientras pasaba el tiempo intentando dormir, no podía ignorar la oscuridad. Era una oscuridad absoluta. No había ventanas y la puerta no mostraba siquiera algo de luz por la rendija de abajo. La única luz a mi disposición era una vela que estaba a punto de apagarse. De repente, una ola de viento pasó a través de la rendija de la puerta, haciendo que la única luz se apagara por completo. Estaba atónito ante el suceso. El plan que tenía era dormirme antes de quedarme sin luz. Decidí taparme completamente con la manta. La sensación de peligro aumentaba mientras escuchaba pasos afuera. No era normal. Lo que estaba afuera de mi cuarto no era mi abuela ni ninguna otra persona. Esa cosa no debería ni de existir. Recuerdo que entre las sábanas logré divisar que la puerta se abría sin ningún tipo de fuerza y de una forma tan lenta que parecía absurdo pensar que fuera un monstruo. Pero estaba equivocado. Tras ver cómo la puerta seguía abriéndose lentamente, vi unas garras no comunes. Eran garras como las de algún animal extinto, como un tericinosaurio, pero hubiera deseado que fuera eso y no lo que vi. Tras avanzar, logré notar cómo el viento ayudaba a que la puerta se abriera más y más, hasta que se escuchó el sonido más aterrador que había oído en mi corta existencia. No sabría describirlo. Era una especie de sonido como el de una hiena riéndose lentamente y acelerando su risa gradualmente sin llegar a sonar chirriante, sino grave. Lo tendré grabado para siempre en mi cabeza. Vi a la criatura. Un ser completo de oscuridad, con garras largas que llegaban hasta el techo aún teniendo las manos levantadas. Solo con extender sus garras hacia mí, me arrastraría y comería. Eso fue lo que deseé después de lo vivido, porque, aún teniendo todas esas cualidades fantasiosas, solo se dedicó a acercarse a mi lado. No podía hacer otra cosa más que sucumbir ante la bestia, y al estar tan cerca mío, logré escucharlo susurrar: "Feliz sueño eterno". Esas palabras me helaron el alma, y aunque estaba deseando desmayarme, solo dejé llevarme y empecé a llorar. Solo sentía tristeza, miedo, angustia y desesperación. Tragué saliva y traté de mantener mis ojos cerrados, pero los abrí, y vi algo que ningún humano debió haber visto. Podía ver la muerte y la resurrección, la vida y la muerte conectada. Era un ser amorfo, sin rostro definido, o tal vez sí, pero que nuestros sentidos humanos no pueden encontrar el patrón para analizar y saber dónde comenzaba y terminaba su rostro. No pude más y grité, pero no salía nada de mi boca. Traté de huir, pero las piernas no me respondían, y ese ser amorfo se acercó y pude ver algo en él, una especie de ojos donde se reflejaban las atrocidades cometidas por el hombre durante siglos. Después de haber visto las mayores masacres, homicidios y otras cosas que no quiero mencionar, me vi a mí mismo, como envejecía poco a poco y moría y renacía. Era un ciclo interminable. No pude más y golpeé a la abominación, pero mis brazos no estaban, o mi cuerpo. ¿Era solo mi cabeza, o solo mis ojos? No estoy seguro de eso. Solo sé que estaba desarmado totalmente. Empecé a rezar en mi mente, pero parecía que Dios ignoraba mis súplicas, y entre la desesperación de lo que vi solo, escuché gritos. Era mi voz, gritando para que acabe esta pesadilla. Y ahí vi un espejo de mí, y tras verlo, mi cuerpo volvió a formarse. Pensé que la pesadilla terminaba, y así fue.
Me levanté, por fin, estaba llorando de alegría. Por fin volvería a mi vida. Pero noté algo raro. Este no era el cuarto en el que dormí, era mi casa. Y antes de pensar en algo más, mi mamá entró y me dijo que me alistara, que me quedaría en casa de la abuela todo el día.